Supercrack Estrella presenta. Escrito en piedra en la Antártida. Hay un lugar en la Antártida donde parecen haber símbolos escritos en piedra. Lo primero que me encuentro es una formación que claramente no puede ser algo creado por la naturaleza. Es circular, redonda como un platillo volador enterrado en la nieve. Podría ser un platillo volante estrellado, o quizás otra cosa. En sus bordes parece hacer hielo, no así en su base central, lo que podría indicar que este platillo irradia calor que no deja que se forme el hielo. Pero no es lo único extraño en este lugar. A pocos metros del platillo nos encontramos con lo que parece una entrada con algo escrito o dibujado por encima de la entrada. Ver aquí. Continuamos más adelante y vemos como otros símbolos dibujados en las tocas. Parecen como jeroglíficos egipcios. Y más adelante lo que parece una esvástica. Continuamos navegando por la zona. Hasta encontrar con una especie de boquete en la montaña que brilla. Lo he titulado a esto portal dimensional. Seguimos hasta lo que yo he titulado Santo Grial por su forma de copa, es algo que brilla. Muy cerca está una especie de platillo. Los jeroglíficos dominaban el paisaje de la civilización egipcia. Estos elaborados símbolos eran ideales para las inscripciones en las paredes de templos y monumentos majestuosos y, de hecho, la palabra griega hieroglífica significa tallas sagradas, pero eran demasiado recargadas para los garabatos cotidianos, por lo que en Egipto se desarrollaron otras escrituras en paralelo. Se trataba de las escrituras hierática y demótica, que, a grandes rasgos, pueden considerarse simplemente como diferentes fuentes del alfabeto jeroglífico. Parece que en la historia de nuestro mundo se dejaron mensajes escritos en piedra que aún están esperando ser descifrados por la humanidad. Famosos son los símbolos, los círculos de las cosechas. Un escrito de 1678 ya describía los círculos de las cosechas, y como no se sabía quién los hacía, se decidió que los hacía el diablo. Otras versiones sostienen que se trató de la discusión entre un granjero y un trabajador del campo. Al no ponerse de acuerdo en el precio a pagar por segar el cultivo, el trabajador dijo que lo siegue el diablo. El nombre original Crop Circles fue acuñado por Doug Bower y David Chorley a fines de los años 70 del siglo XX. En 1991 declararon que desde el año 1978 habían sido autores de más de 200 círculos, inspirados en una formación aparecida en Queensland, que un granjero dijo haber encontrado tras ver un ovni sobrevolar la zona 65, hasta que un día apareció uno auténtico al lado del de ellos y dejaron de hacerlos por miedo. A partir de entonces supuestamente no habría más agroglifos, pero no fue así y los círculos siguieron apareciendo. Unos 10.000 han aparecido en más de 30 países diferentes. Pero la mayoría se concentran en el sur de Inglaterra. Los llamados hacedores de círculos, llegan por la noche con tablas, cuerdas, GPS, y aplastan el trigo para crear patrones. Un trío de creadores accedió a hacer un círculo. El resultado fue convincente, pero el trío necesitó más de 8 horas en condiciones idóneas. Cuando los verdaderos agroglifos aparecen en una noche lluviosa y en unos pocos minutos. El 11 de agosto de 1996 a las 5 de la madrugada en Oliver Castle, se dijo que apareció esto. Se trata de una grabación en la que se ven unas luces volando sobre el campo de trigo al tiempo que es creado un crop circle. John Gary, trabajador empresa producción de video, confesó que lo montó para enseñárselo a unos amigos en un pub. También se hicieron círculos publicitarios para la televisión. Pero en estos no existe un mismo patrón de daños como en los verdaderos círculos. También hay testigos de un fenómeno acústico inexplicable de distintas frecuencias y amplitudes que pudiera estar relacionado con la creación de los círculos, en una explicación a la ciencia conocida como cinemática, que crea distintos patrones de dibujos en una cartulina con sal, aplicando a estas distintas frecuencias. El Dr. Horace Drew tiene un doctorado en química, rompió el silencio de los crop circle y dijo que son mensajes ocultos dejados por extraterrestres o por viajeros del tiempo y que son un método utilizado por los extraterrestres para comunicarse con la raza humana. También dijo que los estudios de las plantas en los círculos le habían llevado al descubrimiento de un código binario más sofisticado que el utilizado por nuestros equipos. También ha desarrollado dos teorías. Primero, son mensajes dejados por especies exóticas tecnológicamente avanzadas que quieren comunicarse con nosotros. Segundo, los mensajes no son para nosotros, son escritos por viajeros del tiempo humanos de un futuro lejano, como marcadores direccionales. Y que no tenemos suficientes conocimientos de la física espacio-tiempo para entender lo que está pasando. Fue en los años 90 en Inglaterra cuando se produjo una verdadera explosión de agroglifos, aparecen durante el verano antes de la recolección del trigo.
en un triángulo formado por las localidades de Avebury, Devizes y Peusey alrededor de Stonehenge. También está esta información, cortesía de Wikipedia. La hipótesis de los antiguos astronautas, también conocida como hipótesis de paleocontacto, es una hipótesis sin base científica ni histórica que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables, en varios grados, del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. Otra forma de llamarlo es creacionismo alienígena. Una variante común de la idea es que la mayoría de las deidades en las religiones, si no todas, son en realidad extraterrestres, y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. Estas propuestas se han popularizado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, por autores como Erich von Daniken, Giorgio Azoulay-Kalos, Robert Charroux, Peter Colosimo, Zechariah Sitchin, Robert K. G. Temple y J. J. Benítez, entre otros. Los investigadores están de acuerdo que el 90% de los círculos han sido hechos por el hombre, pero ¿cómo se ha hecho el resto? La zona emite electromagnetismo, la gente experimenta pulsaciones, energía, vibraciones electromagnéticas, sensación de felicidad, algunos se desmayan y el llamado efecto Viagra. Entre un 2% y un 5% de estos círculos no tiene respuesta. En estos círculos que aparecen durante la noche se produce un extraño fenómeno. El tallo de trigo se doblaba 45 grados justo en el primer nudo, luego en el segundo nudo se doblaba a otros 45 grados para ponerse vertical pero 15 centímetros más bajo que el resto del cultivo. Eso no pudo hacerlo ningún ser humano, ni máquina, ni animal. Desde 1980 han aparecido otro tipo de dibujos, demasiado complicados para que los haga un ser humano en una noche y en unos pocos minutos. Desde la década del 2000, las formaciones han aumentado en tamaño y complejidad, algunos con hasta 2000 formas diferentes, e incorporando complejas características matemáticas y científicas. El investigador Jeremy Northcote encontró que los círculos de cosecha en el Reino Unido no se propagan al azar a través del paisaje. Tienden a aparecer cerca de carreteras, áreas de población media a densa, y monumentos de patrimonio cultural, como Stonehenge o Avebury. Siempre aparecen en áreas de fácil acceso. Esto reafirma fuertemente la hipótesis de que los círculos son causados por la acción humana intencional en vez de por una supuesta actividad paranormal. Otro indicio fuerte es que los habitantes de las zonas cercanas a la mayoría de estos círculos tienen una tendencia histórica a ser grandes formaciones, incluyendo círculos de piedra tales como Stonehenge, montones de entierro tales como la colina de Silbury, túmulos alargados como el de West Kennet, figuras de colina como el caballo blanco de Uffington y otros similares. Una secuencia de vídeo utilizada en relación con la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 muestra dos áreas de círculo de cultivo en forma de anillos olímpicos. Otro círculo similar era visible para aquellos que aterrizaban en el aeropuerto de Londres Heathrow, antes y durante los Juegos Olímpicos. Según algunos testigos aparecen de madrugada entre mayo y septiembre en Inglaterra. Símbolos aparentemente matemáticos o esotéricos muy complejos es algún tipo de energía de microondas que modifica las plantas, doblándolas produciendo una alteración en la estructura, sin romperse para que sigan creciendo. Hay una concentración de partículas de hierro meteórico muy superior a la normal, dentro de los tallos. Como si hubiesen sido atraídas por un intenso campo electromagnético. Y durante días u horas el campo magnético es 3 veces más intenso dentro que fuera del círculo. Cuando el trigo está maduro las espigas se arquean y al ser puestas en el suelo seguirían arqueadas. Sin embargo, las espigas que han sido trabajadas para hacer el círculo están estiradas. En los laboratorios la causa principal del impacto sobre las plantas es una especie de radiación microondular que las alcanza en oleadas calentándolas muy rápidamente. Eso hace que las plantas caigan y también aparecen efectos biológicos secundarios, porque hay granos que germinan mucho más deprisa que es esa misteriosa radiación microondular de la habla Charles Mallet. ¿Podría ser una energía beneficiosa? Normalmente el perro de unos granjeros persigue a las liebres. Pero cuando hay un círculo auténtico se sienta en el suelo muy tranquilo, y los dueños dicen que se siente una energía tranquilizadora. Para muchos visitantes los círculos de cosechas están llenos de energía y al parecer esa energía afecta a la circulación sanguínea. Cuando las manos tocan el agroglifo aparecen unas manchas blancas que desaparecen al levantarlas. Hay un aeródromo en activo en las cercanías para los turistas. Los pilotos salen por la mañana y ven círculos que no estaban el día anterior a las 7 u 8 de la tarde.
y nunca han visto a nadie haciéndolos. Se ha comparado el fenómeno como el impacto de un rayo que dibujase los círculos. Algún agricultor ha dicho que para que no quede ningún rastro del círculo, es necesario que pasen unos 10 años, lo que significa que el impacto de la energía en el suelo es muy potente. Queda remanente en el terreno, cuando la cosecha que dibuja el círculo desaparece, se ve una especie de círculo fantasma, le llaman. En 16 de noviembre de 1974 se envió este mensaje en código binario a la constelación de Hércules, al cúmulo M13, que está a 24.000 años luz. Por el astrónomo Frank Reich Carl Sagan. En el mensaje se da la información de el ADN, los átomos básicos de la vida, el tamaño del genoma humano, nuestro sistema numérico, la posición de la Tierra y la antena que manda el mensaje. 27 años después los supuestos extraterrestres respondieron a nuestro mensaje. El 15 de agosto del 2001 apareció esta figura, justo al lado del radiotelescopio de Chilbolton, que es la respuesta al mensaje que mandaron Frank Reich y Carl Sagan en 1974, a la constelación de Hércules a 22 años luz. El mensaje nuestro presenta los números del 1 al 10. Los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, que son los componentes del ADN, del Homo sapiens, que es la especie que envía el mensaje. Las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN, el número de nucleótidos en el ADN y su estructura helicoidal doble. La figura de un ser humano y su altura, la población de la Tierra, el sistema solar y una imagen del radiotelescopio de Arecibo con su diámetro. El mensaje alienígena de respuesta indicó lo siguiente. Número 1, la primera diferencia la podemos ver en los números atómicos que componen la vida sobre la Tierra, y ellos agregaron un elemento adicional en su estructura que es el silicio. Número 2, la siguiente diferencia se ve en la población de su especie que se muestra un poco menor que la de los humanos. Número 3, otra diferencia es una línea extra en el lado izquierdo del ADN, de doble hélice y un cambio de nucleótidos del ADN, en sí mismo. Número 4. La diferencia con el gráfico del ser humano y su altura son evidentes, la imagen del extraterrestre tiene un considerable aumento del tamaño de la cabeza y la altura es menor. Número 5, también parece describir otro sistema solar ya que su Sol es más pequeño que en el mensaje de Arecibo, el humano estaba sobre la Tierra, el tercer planeta. Y en el mensaje de respuesta se aprecia el tercer y cuarto planeta, así como lo que parecen ser 4 lunas. Número 6, finalmente en la parte de abajo del gráfico se ve la figura de la antena utilizada para la transmisión del mensaje. Y también apareció en un cuadrado una imagen pixelada de un rostro gigantesco tridimensional, de un supuesto extraterrestre. A nivel del suelo no se aprecia, solo son montones de trigo. Pero desde cierta altura se aprecia el mismo rostro de Sidonia en Marte. Es conocido como el mensaje de Chilbolton. Y además en el radiotelescopio de Chilbolton, que es una zona protegida y vigilada, les han metido 3 círculos. Y está claro que son auténticos ya que nadie pudo acceder a la zona y tirarse 10 horas haciendo cada figura sin ser descubierto. Escritura en la pared es una expresión con la que se advierte sobre una desgracia inminente, por alusión al pasaje bíblico del libro de Daniel en el que se relata la caída de Babilonia. La expresión está muy extendida en otros ámbitos lingüísticos. Relato bíblico. En el libro de Daniel, se dice que el príncipe Baltasar de Babilonia hizo un banquete en el cual usó, profanándolos así, los vasos sagrados de oro y plata del templo de Salomón de Jerusalén, que habían sido llevados como botín por su predecesor, Nabucodonosor II. Repentinamente, apareció un dedo, mano de Dios, que escribió en una pared del palacio las palabras, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, en otras versiones Mene, Mene, Tekel, Parsin. Aunque no se traducen en el relato en idioma arameo, significan unidades monetarias, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado con falta. Parsin, dividido será tu reino y dado a los medos y a los persas. Para terminar, el lugar más cercano a estos símbolos encontrados por mí en la Antártida es Isla Alexander, un lugar de donde se recogen historias de ovnis como esta que cuento. ¿Qué sucede entonces? Jorge Moder se volvió como loco, regresa adentro del refugio a buscar sus instrumentos para hacer ciertas mediciones, llevó un altímetro, que para mí que era un profano en eso era algo espectacular. Con eso midió la altura del objeto y según describe en el documento era de prácticamente 150 metros de longitud. Ambos objetos estaban ubicados en forma vertical, parecían unos zeppelines.
Lo más impactante fue cuando Moder llegó con una especie de espejo, un lente polarizado, y empezó a hacer señales, trató de comunicarse y hubo como un acercamiento de estos objetos, como que se produjo una distracción de estos objetos y se acercaron. Como Moder ya había también medido la radioactividad que emitían, del entorno donde estaban estos objetos, se pudo observar cómo cambió la radioactividad, y al ver que la radioactividad seguía aumentando, Celestino Castro se alteró mucho, se asustó, le pegó con un palo y le hizo pedazos el espejo al Moder para que no siguieran acercándose los objetos, porque en la medida que se comunicaba los objetos se acercaban un poco. Celestino tenía miedo que si seguían acercándose y seguía aumentando la radiactividad fuéramos a morir todos. Nos fuimos para adentro del refugio, comentamos este fenómeno y nos preguntamos qué hacemos ahora, entonces decidimos alejarnos. ¿Qué comentaron o reflexionaron en ese momento? En un comienzo pensamos que se trataba de un fenómeno propio de la naturaleza de la Antártida, un territorio que nosotros no conocíamos, como si se tratara de algo parecido a la aurora boreal u otro fenómeno, por ejemplo, ese tipo de comentarios hicimos. Pero eran dos zeppelines tan identificables y ubicados en una posición que nada tenía que ver con la costa, con el mar, con el cielo, entonces se nos produjeron todas esas interrogantes. Como te decía, después salimos a medir con los instrumentos y cuando entramos a preocuparnos fue al ver que seguían allí, por eso decidimos irnos hacia unas cuevas para protegernos, porque pensamos que el refugio era muy vulnerable. Como en nuestras andanzas por la isla, buscando material, algas, oxígeno en el mar, salinidad, para llevar muestras, descubrimos que había unas especies de cuevas en una parte de la isla, decidimos irnos para allá. Partimos a las cuevas, pero en la tarde empezó a hacer mucho frío, así es que volvimos al refugio y los objetos seguían allí en el cielo. El hecho es que estuvieron 36 horas allí estáticos, hicieron algunos movimientos los objetos. Claro, lo curioso es que los objetos empiezan a hacer unos movimientos a una rapidez que se calculó en casi 45.000 km por hora como lo describe Moder, se movían en zigzag y después se paraban en seco. Seres humanos, a esa velocidad, dentro de esos objetos, quedan molidos por la inercia. Eso significaba para él que no eran seres de este planeta. Ahora, otro detalle importante que recuerdo es que la orientación de estos objetos era siempre hacia la base militar de los marinos, la base Pratt que estaba en la isla Greenwich. Se movían en zigzag, se detenían y volvían. No recuerdo haber tenido angustia, ni miedo, yo la tomé más bien como una aventura que para un cabro de 18, casi 19 años, es algo que te sorprende, pero al mismo tiempo te alegra de haber tenido la oportunidad de ver algo así. De repente, un día en la mañana al salir, ya no estaban ustedes. ¿Experimentaron algún cambio físico, o alguna sensación extraña en esos momentos? No nos produjo ninguna alteración física, solo la impresión, unos estaban más alterados que otros. Moder, siendo un científico muy moderado, calculador, que hizo como de líder frente a la emergencia, no le pasó nada, a mí tampoco, ya que por mi edad todo era una aventura. El sargento Adofaxi tampoco se veía muy preocupado. A Celestino Castro, que era mi jefe, en cambio, que era un viejo muy sabio, un hombre extraordinario, se le produjo una alteración psíquica más o menos seria, entró en un estado de angustia, de pánico. ¿Alguien más supo de este episodio en esa época? Claro. Después viene todo lo demás cuando llegamos al barco a contar la historia. Nos recibe el comandante, Comodoro le llamábamos nosotros, y nos requisó todo, requisó los rollos de fotos, porque Moder y Castro tenían unas máquinas fotográficas muy buenas. Parece que hay un secreto oficial que maneja toda esa información. Y, además, nos indicaron prohibición terminante de comentar el hecho. Después, según el relato de Jorge Moder, que siguió investigando porque continuó muy preocupado de la situación tratando de averiguar qué pasó con toda esta documentación, supimos que fue enviada a Estados Unidos, por la Armada de Chile. Al parecer, ¿cuánto tiempo después pudiste contar esta historia? Ahora que aparece esto en la televisión, yo estuve allá el año 55, como 66 años después, recién sale a la luz pública este episodio. Todos quedamos muy impactados con esto, tanto es así que cuando a Moder lo entrevista el Canal 13, hace muchos años atrás, abril de 1968, él accede a esa entrevista, pero aparece de espaldas, sin mostrar su rostro.
Claro, porque el Comodoro, el capitán de navío que mandaba toda la expedición en la Antártida, nos prohibió terminantemente comentar nada, porque o si no tendríamos que asumir las consecuencias en estos momentos. Soy el único sobreviviente de esta historia. Abelardo Báez Cortés nació el 23 de enero de 1937 en el Hospital de Formes de Valparaíso, donde actualmente se encuentra el edificio del Congreso Nacional. Vivió por más de 20 años en el Cerro Toro de la ciudad Puerto, y desde hace varios años vive en la localidad de Quebrada Alvarado, tierra natal de su familia materna. Buscando información en la web sobre este caso en particular, logré encontrar un par de informaciones al respecto, una de ellas en la página web oficial del Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA, organismo oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el título de Caso Isla Robertson en la Antártica, publicado el 29 de julio 2015 por plataforma CITESGAC 2, y la otra en el Blogspot Antártida Enigmática, publicada el 13 de septiembre de 2019 bajo el título Sorprendente novedad actualiza el caso de dos extraños cilindros que se vieron en la Antártida en 1956. Entonces el viejo Castro, que estaba siempre medio desvelado, yo le digo viejo, pero debe haber tenido unos 40 años, sale una mañana a tomar aire y regresa desesperado, gritando al refugio contando lo que había visto. El primero que se levanta es el Moder, Jorge Moder, que comprueba la cosa. Después salió el sargento Adofaxi. Yo pensaba que estaban leseando, con mis 18 años estaba calientito en la cama y no quería levantarme todavía, pero como nadie volvía me levanté y salí a mirar qué pasaba. Efectivamente era cierto la cosa. Eran dos zeppelines, como lápices, con esa forma, que estaban en forma vertical en el cielo y que no se movían, estáticos en el aire. No tenían ventanas, se veía cambios de colores violetas, fucsias, plateados. Y ahí comienza toda esta historia. ¿Qué sensación experimentaste al salir del refugio y ver los objetos en el cielo? Fue algo impresionante. Hay una especie de canal que se forma entre la isla y el continente y ver estos objetos allí, paralelos entre sí, me dejó impresionado. Como ya tenía los comentarios de los que se habían levantado antes, no sentí susto, sino más bien se me produjo una interrogante respecto a de qué se trataba todo esto. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.